Hola chicos y chicas, bienvenidos a nuestra aula virtual del quinto grado. Reflexionamos acerca de las ideas preconcebidas sobre las mujeres y los hombres. El área que vamos a trabajar es personal social y nuestra actividad, los roles de las mujeres y los hombres a lo largo de la historia. Trabajamos la semana 33, estamos miércoles 18 de noviembre. Nuestra meta: explicar los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato y en la actualidad. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Argumentar sobre la base de información confiable acerca de los roles de las mujeres y los hombres desde el virreinato hasta la actualidad. Describir cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato y la actualidad. Utilizar en tus argumentos categorías temporales como en el virreinato, en la actualidad, etc. Ahora vamos a empezar. Testimonio de la abuelita de Justina. Ella es la abuelita de Justina. Ella tiene 90 años. Ella le contó que cuando tenía 17 años, en el año de 1947, se creía que lo más importante para una mujer era aprender a cocinar, bordar, lavar, planchar, pues esas eran las labores de una buena esposa. Mientras que los hombres debían estudiar, trabajar y buscar el sustento para la familia. Por otro lado, las mujeres no podían votar en las elecciones presidenciales ni en las municipales, ya que ese era un derecho solo de los hombres, quienes eran considerados capaces de tomar decisiones importantes. Ahora veamos el testimonio de la mamá de Antonio. Ella es la mamá de Antonio y tiene 35 años. Le contó a Antonio que cuando tenía 17 años, en el año del 2002, decidió estudiar Derecho y Ciencias Políticas. Carrera que siguió en una universidad de su ciudad natal con el apoyo de sus padres. Actualmente es jueza, labor que ejerce con mucho orgullo. Ella cuenta que cuando se casó con el papá de Antonio, él la apoyó para lograr sus metas. Hoy en día, ambos trabajan y comparten responsabilidades en el hogar, es decir, cocinan, asean la casa y cuidan a los hijos y a las hijas. Cuando tiene mucho trabajo, su esposo se encarga de las labores domésticas. En la actualidad, está pensando postular como alcaldesa de la ciudad, pues cree que puede contribuir a realizar mejoras en su zona. Esta decisión tiene el respaldo de sus vecinas y vecinos, quienes confían mucho en ella. Luego de haber leído los testimonios, copia este cuadro en tu cuaderno y vas a responder a estas preguntas. ¿Cuál era el rol de las mujeres en los años de 1947 y el 2002 según los testimonios? Lo vas a ir ubicando en el cuadro. ¿Y cuál era el rol de los hombres en esos años? ¿En qué se parecen esos roles a los de las mujeres y a los varones? Si permanecen o han cambiado, vas a ir respondiendo todas estas preguntas aquí en el cuadro respecto a los testimonios de la abuelita de Justina y al testimonio de la mamá de Antonio. Luego, de acuerdo a los testimonios de la abuelita de Justina y la mamá de Antonio, algunos roles de las mujeres y los hombres han cambiado a través del tiempo y otros permanecen, como por ejemplo, en los tiempos de la abuelita Justina, se pensaba que la mujer solo podía dedicarse a las tareas domésticas y tenía que prepararse para ser una buena esposa, mientras que los hombres debían estudiar y trabajar para dar sustento a la familia.
A pesar de que han pasado muchos años, actualmente algunas personas aún consideran que las mujeres solo deben ocuparse de las labores domésticas y ser buenas esposas. Esto constituye una permanencia. Sin embargo, hay hombres que comparten con sus esposas las tareas domésticas y las responsabilidades del hogar. Esto constituye un cambio. Ahora vas a leer estos dos textos. El primero, qué roles desempeñan las mujeres y los hombres en la sociedad virreinal, y la historia del voto femenino en el Perú. Vamos a analizar algunas partes de los textos. Durante los siglos XVI, XVII y XVIII se instauraron colegios y universidades destinados a los hombres de élite, quienes eran intelectuales, educadores y directores espirituales. Para las mujeres solo había dos opciones: el matrimonio y las casas de recogimiento o los conventos. Su educación tenía como objetivo convertirse en mejores esposas y mejores madres. A la mujer se le concebía como un ser inferior y subordinado al hombre. Para contraer matrimonio requería del consentimiento paterno y una vez casada quedaba bajo la protección legal del esposo. Por otra parte, en los colegios para las niñas huérfanas, ellas eran tratadas como adultas en miniatura. Debían capacitarse en tareas como cocinar, hilar, bordar, coser y en artes manuales que podían servirles para la vida casera o para colaborar en el sostenimiento del hogar. Ahora veamos la historia del voto femenino en el Perú. La lucha de la mujer por sus derechos ciudadanos y políticos fue sin duda una de las más importantes del siglo XX en el Perú. Se le consideraba en inferioridad de condiciones, incapacidad cultural y fragilidad eran los argumentos generalmente esgrimidos. En 1920 se obstaculizó el debate sobre el sufragio femenino, al considerarse que la mujer todavía no estaba preparada para votar. En 1933, el Congreso Constituyente otorgó el derecho de voto para las elecciones municipales a las mujeres alfabetas, mayores de edad, casadas o madres de familia. En 1955 se promulgó la Ley 12391 que modificó la Constitución Política del Perú y concedió el derecho al sufragio a las mujeres mayores de 21 años que supieran leer y escribir y a las casadas mayores de 18 años. La primera vez que las mujeres votaron en el Perú fue en las elecciones generales de 1956. En la actualidad, el ejercicio de la ciudadanía y de los derechos políticos por parte de las mujeres es un factor importante en el proceso político peruano. Bueno, después de haber leído los textos, vas a responder a estas preguntas. ¿Cuáles eran o son los roles de las mujeres y los hombres? Vas a colocar aquí en el virreinato y en la actualidad. ¿Qué roles de las mujeres y los hombres han cambiado en de una época a otra de igual forma? ¿Qué roles de las mujeres y los hombres permanecen hasta la actualidad? Vas a colocar ahí en los cuadros. ¿Qué ocurrió para que hubiera cambios en los roles de una época a otra? En la actualidad, ¿podemos decir que los roles de las mujeres y los hombres demuestran que existe igualdad de derechos y oportunidades? ¿Por qué? Vas a escribir una explicación sobre los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato y la actualidad. Vas a considerar los criterios mencionados al inicio de la actividad, ¿ya? Vas a poner el título, luego considerarás en el virreinato cuáles fueron esos cambios y permanencias que todavía tenemos y en la actualidad de igual forma. Vas a hacer una explicación. Luego vas a revisar tu trabajo con la siguiente lista de cotejo, ¿ya? Vas a revisar y vas a colocar sí o no y lo puedes mejorar. Luego comenta con tus familiares los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato y la actualidad.
También señala cuáles de esos roles han cambiado y cuáles permanecen. Te acompañó en la orientación de hoy la profesora Rosana Córdoba Sánchez. Nos vemos, chicos, mañana con una nueva sesión.